The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, después de unos días que paramos las grabaciones por temas personales, arrancamos con la temporada 2, el episodio 1. Va a ser distinto a lo que veníamos haciendo en la temporada 1, así que me encantaría que les expliques a los oyentes de qué va esta temporada, que quién mejor que vos para explicar este tipo de cosas. Claro que sí, bienvenidas, bienvenidos a todos. Nuevamente un capítulo más de nuestro podcast. Como dice Hernán, esta temporada quisimos hacerla diferente. La idea es hablar sobre varios temas muy interesantes para muchos desde nuestra experiencia y obviamente desde lo que hacemos, desde el análisis funcional del comportamiento, cómo lo aplicamos, qué nos ha pasado, contar como anécdotas en nuestras, pues que nos ha pasado en nuestras consultas, perdón. Obviamente haremos referencia a la temporada 1 para que lo tengan presente. Quienes estén por acá y estén hasta ahora llegando, es importante que antes de escuchar la temporada 2 vayan y escuchen algunos episodios o todos los episodios de la temporada 1, porque eso les va a dar unas bases y un contexto de pronto terminología que vamos a utilizar, técnica. Intentaremos no ser tan técnicos, pero pues no nos podemos salir de ahí. Entonces esa es la idea, hacerlo un poco más tranquilo, más hablado, más charlado, como decimos nosotros. Y esa sería pues como la idea de eso, empezando hoy con un tema muy importante. Sí, el tema que elegimos para arrancar la temporada 2 es introducción de gatos, ¿no? Que es un tema que a muchos les va a interesar porque están en pleno proceso. Vamos a hablar un poquitito de introducción de gatitos, introducción de gatos adultos, algunos mitos, algunos procesos necesarios, otros que no conviene implementar, siempre desde el rigor científico que caracteriza el análisis del comportamiento. Y también, aclaro, vamos a hablar de introducción de gatos, no de introducción de gatos y perros, ni gatos y loros, y gatos y avestruces. O sea, vamos a hablar un gato exclusivamente al hogar. Exactamente, cuando adoptamos un gato, introducirlo a un hogar donde ya hay otro u otros gatos. Uh-huh. Esa es la idea de este episodio. Así que bueno, vamos a ir charlando, no tenemos acá ni guión ni nada. Y como dice Mari, sí o sí no nos podemos salir de cierta terminología técnica que sí vamos a explicar muy brevemente, pero quien quiera profundizar en la misma, bueno, tiene toda la temporada 1 en donde hablamos de reforzamiento, conceptos, conducta y un montón de cosas muy interesantes. Los condicionamientos que son supremamente importantes. Exactamente, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Y siempre, bueno, obviamente pueden preguntarnos tanto a Mari como a mí en nuestras redes personales, Educador Felino y María Palitos, siempre María Palito. María Palitos guión abajo CS y CS. The Podcast Training, que es el del podcast. Claro. Igual los que nos están viendo en YouTube, aquí abajo están las redes. Lo ideal es que las preguntas vayan a The Podcast Training porque las podemos contestar cualquiera de los dos. Temas técnicos o incluso material de estudio, material, libros, podcast, otros, videos, siempre desde nuestro enfoque que es el análisis de la conducta. Bueno. También para que sepan, la idea también en este episodio es, yo quiero como un poco exponer mi experiencia con el trabajo de introducción de gatos, desde lo que en el principio yo hacía, ¿cierto? Que es lo que más comúnmente aprende uno cuando hace algún tipo de curso, de diplomado en etología. Cómo lo enseñan, más o menos qué es lo que se dice y cómo así empecé yo a hacerlo. Y en qué momento, pues digo yo, creo que esto algo le falta, como que queda uno estancado, como así, sí, me dijeron que esto era lo que funcionaba y llega un punto en que no
no sé qué más hacer, y bueno, verlo cómo lo trabajo ahora desde el análisis funcional y que realmente los resultados pues son completamente diferentes. Coincido perfectamente porque, bueno, Mari, vos tenés un máster en etología de una universidad, Un diplomado. un diplomado, y yo también tengo un diplomado en etología de la Nebrija, la Universidad de Antonio Nebrija. Y claro, cuando uno arranca cursos, diplomados o lo que sea, arranca con temas muy etológicos. Y aclaro algo, ¿qué es la etología, no? En primer lugar, la etología es una ciencia también, una disciplina científica, igual que el análisis del comportamiento, que nace de la ciencia, o sea, nace de la psicología y después ya más va derivando hacia la biología, ¿no? Es más una rama de la biología que de la psicología. Hoy, aunque en psicología también se estudia etología, y la etología viene más por el lado del estudio del comportamiento instintivo, es decir, del comportamiento filogenéticamente adquirido en una especie. Humano o no Gato, humano, perro, porque hay etología humana humano y también. no. Exactamente. De hecho, el otro día discutía con una psicóloga que me decía que no hay etología humana. Evidentemente debería ser de nuevo la carrera, porque Claro. sí. De hecho, se estudia en psicología del desarrollo, psicología, bueno, hay un montón de materias en la carrera en donde la etología está ahí a flor de piel. Y la etología animal no humana va más por el lado de la observación y el estudio del comportamiento filogenéticamente adquirido, patrones fijos de acción, bueno, instintos, bueno, un montón de esos temas que El tienen más animal que ver en con su naturaleza, en su... claro, en su hábitat natural y como patrones propios de la especie, conducta sexual, conducta ¿cómo se llama? De búsqueda de pareja, alimentación, todo lo que tenga que ver con el comportamiento propio de esa especie. El análisis del comportamiento, si bien tiene en cuenta todo eso, por supuesto, viene más del área de la psicología científica, concretamente conductismo radical más que nada, aunque hay otros conductismos, y se encarga, como dijimos en uno de los capítulos, ¿no? del estudio del comportamiento, pero más ontogenético, es decir, adquirido, aprendido, de lo que es aprendizaje, ¿no? Así que esas son las grandes divisiones. Ambos son disciplinas científicas, solo que uno proviene de la biología, instinto, y el otro de la psicología, aprendizaje. Y no son totalmente excluyentes. De hecho, pues muchas de No. esas cosas las utilizamos nosotros en el No. día a día, en nuestro trabajo. Por supuesto, lo que sí suele pasar es que uno escucha hablar a algunos etólogos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y muchos creen que eso es Parte de la etología. parte de la etología, y no es etología, eso es análisis del comportamiento. Dicho esto, a mí me pasó lo mismo que a vos. Claro, uno empieza a aplicar a etología aplicada, ¿no? Y es bastante limitante, sobre todo hablando de gatos domésticos o perros, que son animales que conviven en hábitat totalmente diferentes al natural, a un gato salvaje, y que suele suceder que están implicados también los tutores, ¿no? El tema del humano ahí es muy importante, con lo cual uno trabaja con humanos. Exacto. Y entonces, en nuestra experiencia, los mejores resultados se han dado aplicando análisis funcional del comportamiento, que para los que no saben, el análisis del comportamiento, el análisis de la conducta es la ciencia, ¿no? La disciplina, lo que se llama psicología conductual. Pero dentro de esta disciplina tenemos tres pilares, que son el análisis experimental del comportamiento, que es la ciencia básica, de donde surgen todas las experimentaciones que después dan pie a todas las terapias de conducta y todo eso. Está también el área de la filosofía, ¿no? La filosofía de esta ciencia, que es el conductismo, sobre todo conductismo radical, el de Skinner. Y después tenemos el análisis conductual aplicado, que es la aplicación de tanto la ciencia como la filosofía, y el análisis conductual aplicado se puede aplicar a psicología social, a clínica, a deportiva, institucional, educativa, incluso en el entrenamiento animal. Y todas están nucleadas bajo una metodología científica que comparten todas estas patas del área de análisis de la conducta, que también comparten otras disciplinas científicas psicológicas,
que no tienen nada que ver, pero que consideran que la metodología del análisis funcional de la conducta es la metodología científica por excelencia para entender las variables de las cuales un comportamiento funciona, es decir, por qué o para qué un animal, humano o no humano, se comporta como se comporta. Y Por eso ahí siempre hacemos también referencia a eso. es importante lo que estás diciendo. También tenemos un episodio en la temporada pasada donde hablamos de qué es conducta, ¿cierto? Entendiendo el Exactamente. comportamiento, la conducta como una relación entre el individuo y el contexto. Ahí vamos entendiendo la forma de análisis pues, de cómo trabajamos nosotros, que es directamente del gato en su contexto, que no es la selva, es una casa en un entorno doméstico con humanos y pues es así como así mismo debe analizarse y entender pues las variables que modulan ese comportamiento. Exactamente, y aparte, también, digamos, hay que entender que cuando uno habla de un tema, comportamiento, en este caso comportamiento felino, también tiene que aclarar o posicionarse en un nivel de análisis, porque yo puedo explicar qué es conducta para el análisis del comportamiento o qué es conducta para el psicoanálisis, que no tiene nada que ver, es diametralmente opuesto al análisis del comportamiento, o qué es conducta para la etología o para, no sé, otros enfoques, la neurobiología, por ejemplo. Entonces, siempre nosotros hacemos referencia a que todo lo que decimos acá tiene obviamente un rigor científico, pero la disciplina científica de la cual nosotros nos basamos y estudiamos y aplicamos es el análisis de la conducta, más precisamente análisis funcional de la conducta. Así que invito a todos los oyentes que revisen los primeros capítulos o toda la temporada 1, que es muy interesante. Y ahora vamos a hablar de distintos temas concernientes a gatos, siempre desde el análisis de la conducta y siempre del rigor científico que eso tiene, ¿no? No es que inventamos las técnicas. Exacto. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de lo que estábamos hablando, pues de la etología, de no conozco nada y quiero un gato. Quiero introducir un gato a mi hogar. ¿Yo qué debería saber para tener un gato en mi casa? O sea, ¿qué es un gato? Explícamelo. ¿Qué es un gato y qué deberíamos considerar antes Como de adoptar un gato? necesidades, exacto. Necesidades muy básicas, ¿no? Exacto. Obviamente, pues, tenemos que entender que pues, las necesidades básicas, comer, tomar agua, ¿cierto? Entrar o sea, hacer sus deposiciones. Es muy importante conocer un poco de la naturaleza del gato, pues para saber qué necesita él, por ejemplo, él o ella. Por ejemplo, si yo no sé que los gatos instintivamente hacen sus deposiciones en un sustrato tipo arena, tierra, hacen un hoyito, orinan o defecan, cubren y salen, yo no voy a saber que un gato necesita una bandeja de arena. Entonces yo traigo, y pues yo he escuchado y ha pasado que gente de verdad no sabe y tiene el gato y no le tiene una bandeja de arena, y claro, obviamente el gato tiene que orinar y defecar, pues va a empezar a orinar y defecar por donde sea, por donde pueda. Entonces, pues obviamente, básicamente necesitan agua, necesitan comida, alimentación. Eso también es un punto importante y crucial y en el que yo también hago mucho énfasis, es conocer la naturaleza, pues la conducta alimentaria del gato. Obviamente un sustrato donde puedan pues escarbar y hacer sus necesidades. Son animales que tienden a trepar, a buscar lugares altos, a marcar el territorio por medio de sus feromonas, entonces por sus garritas, por las glándulas que tienen, que expelen estas feromonas que tienen también en su cara y en varias partes del cuerpo. Entonces todas esas cosas a mí me van a dar, fíjense que esto es, digamos que conociendo el gato como una especie, digamos desde la etología, me van a dar a mí bases para saber qué es lo que yo necesito tener en mi hogar para pues tener un gato bien, tener un gato con bienestar. Entonces, ahí haciendo un poquito de énfasis en el tema, por ejemplo, de la alimentación, tenemos que entender que los gatos son carnívoros estrictos o hipercarnívoros, o sea, todos los nutrientes deberían provenir de origen animal, de proteína de origen animal. Entonces, ahí
bueno, obviamente entran un montón de cosas también diferentes, como el tema del marketing, de lo que a uno le venden, y entonces que el gato debe comer croquetas, pienso, bueno, comida seca, porque eso es lo único que puede comer el gato, pero pues eso lleva que 100 años, si mucho, en la vida de un gato que comía el gato antes, miles y millones de años antes. Entonces, entender que, pues obviamente hay que sumar también humedad. Bueno, hay un montón de cosas y que yo más bien los invito a como que investiguen y aprendan de qué es lo que debe uno tener para tener un gato bien. Porque si Sí, no y pasa eso, vamos a claro, tener problemas problemas. de Sí, no conducta, solo, no entre solo, comillas, a ver, garantizar lo que vos decís, ¿no? El gato tiene que tener bandeja básicos. sanitaria, tiene que tener lugares para trepar, tiene que tener cubierto la terraza, balcón. Nosotros no estamos de acuerdo con los gatos que salen a vagar por la calle. Ujú, Asesorarse con tener un buen veterinario de confianza, asesorarse el tema de las vacunas, asesorarse de un montón de cosas, ¿sí? Que no son tema de este capítulo, pero sí antes de básicos. Ujú, adoptar, y aclaro adoptar porque nosotros tampoco estamos de acuerdo con ujú, comprar, ujú, con el comercio animal, antes de adoptar uno o dos gatitos, sí estar muy informados de cuáles son las necesidades básicas que tiene que tener una casa como para garantizar el lo mínimo mínimo, bienestar exacto. el bienestar del gato. Y también entender que si adoptamos más de un gato, vamos a tener que duplicar ciertas cosas. Es decir, vacunas, el tema del alimento, el tema de bandejas sanitarias, lugares de esparcimiento, actividades, etcétera, etcétera. Que también el tema de las actividades, de entrenamiento, y todo eso lo vamos a ir viendo en distintos Ujú, capítulos. ujú, Lo vamos a ir ampliando, ¿no? Cómo entrenar un gato, qué tipo de actividades, incluso del paseo, que mucha ujú. gente desconoce, podemos pasear un gato, que no es lo mismo que pasear un perro, aclaro, tiene todo un Ujú. sistema. Bueno, más allá de eso, Y el tema, cuando un... bueno, perdóname antes de que sigas ahí, también el tema de entenderlos como, como animales territoriales, porque muchas veces las personas a veces lo que han tenido es experiencia con perros y son especies completamente diferentes. Entonces, yo tengo un perro y quiero más y puedo tener 3, 4, 5 perros y bueno, se la llevan, entre comillas, se la llevan bien. Eh, Entender también que desde la especie el gato es territorial, o sea, el gato Sí, va a proteger sí. su espacio y sus recursos. Sí, incluso, no recuerdo ahora, no lo tengo a mano, pero hay estudios sobre el tema de adopción multigato, ¿no? Y Ujú, ya tener más de 4 gatos es un problemón. ujú, Te lo digo porque tengo 5. Tener más de 4 gatos es un problemón porque ya te digo, son animales, como vos decís, territoriales, en donde su interacción va fluctuando a lo largo del tiempo, ¿no? No es que son siempre iguales, se llevan los 4 bien y para siempre, ajá, no, va ajá. fluctuando, hay que estar bien atento. Entonces, tener más de, no sé vos, yo en mi caso no aconsejaría tener más de 4 gatos. Yo siempre digo ahí, pues por experiencia y todo, que el número 3, desde a partir del número 3, ya, ahí empiezan Sí, a las empiezan los cosas a problemas. cambiar. Exacto. Lo ideal, en mi opinión y en mi experiencia, son 2 gatos. Mm. Sobre todo cuando los adoptás juntos. Ujú. No necesariamente sean hermanos, ¿sí? Pueden haber Porque estado conviviendo en eso uno. es otra cosa súper importante, porque no necesariamente porque sean hermanos o mamá e hijo o papá e hijo, pues Se ya van se a la van a llevar bien. llevar bien. Exacto. No. Por eso, 2 gatitos de un refugio, de un hogar de tránsito, o 2 gatos adultos que han convivido siempre, para mí es lo ideal. Ideal. Ujú, Adoptar 2 gatos porque se acompañan, se equilibran, ujú. gastan energía entre ellos. Eso es lo ideal. Uno también, bueno, siempre es mejor uno que ninguno, pero ya más de 3 ya empezamos a tener que estar muy atentos a esa convivencia, cómo se va dando. Y obviamente hay gente que viene a consulta y te dice, bueno, yo tengo, ¿cuántos gatos tenés? Y tengo 7, tengo 8. Tres Me perros han y un llegado a niño en decir, camino. claro, no, me han llegado a decir, tengo problemas entre 2 gatos que me marcan. ¿Y cuántos gatos tenés? 13. Bueno, a ver, gente, hablando de introducción. Punto número 1. Una cosa es un refugio, una Ujú. colonia o un hogar doméstico. Nuestro hogar no es ni una colonia ni un refugio que tiene la capacidad de poder
dividir zonas y ir rotando gatos, porque está para eso. Ahora, si nosotros transformamos nuestro hogar en un refugio o en una colonia, vamos a tener un montón de problemas. Juntar gatos no es rescatarlos. Vamos a hablar de rescate, si te parece bien, en uno de los capítulos. Estoy invitando gente rescatista. Yo rescaté gatos durante años. También tuve refugio durante años. Entonces, ojo, no tenemos un hogar, no tenemos un refugio. No es lo mismo. Entonces, juntar y se pelean y me marcan y obvio. Hernán, pero es que es básico. O sea, siendo nosotros, por ejemplo, los humanos, que somos una especie gregaria, sociable, vivir más de 4 personas en una casa ya te va a generar problemas. Sí. O sea, no siempre te la vas a llevar bien con todo el mundo. Alguna vez vas a tener que pelear por el baño. O sea, esas son cosas que es importante que se tengan presentes, obviamente, entendiendo el gato como una especie territorial, más bien solitaria, y haciendo el paralelo porque muchas veces lo que tú dices, la gente, ¿cuántos gatos tienes? No, tengo 7 y bueno, me están marcando, se están peleando, me toca tenerlos separados, ya no me aguanto, etcétera. Es como poner a la gente en ese papel de ven. No les puedes pedir a los gatos que sea perfecta la vida si ni siquiera la nuestra es perfecta. Entonces... Exactamente, y muchas veces sucede que tienen 4, 5, 10 gatos y se pelean y marcan y todo eso. Y, a ver, hay que comentarle a la gente que los gatos la están pasando mal. Exacto. Porque si no, no harían esas cosas. No Entonces, es que sean cochinos, entre comillas. Claro, no. Nada de eso. Y muchas veces, la única solución para mejorar el bienestar de esos gatos es separarlos. Porque, a ver, las introducciones de gatos, por lo menos las que hacemos nosotros, se basan en métodos científicos, o sea, en intervenciones que tienen evidencia científica. Pero yo siempre pongo el ejemplo de alguien que dice, che, tengo ganas de escalar el Aconcagua. Bien, tus posibilidades o tus probabilidades de escalar el Aconcagua hoy tal vez son del 0,00001%. Es decir, no. Ahora, durante el entrenamiento, ponele que entrenás con un guía de montaña durante un año, 4 horas diarias en montaña y todo eso. Obviamente que al final de ese año tus probabilidades de ascender se incrementan. Pero nadie te garantiza que llegues a la cima. Porque entran en juego un montón de variables que están fuera de tu control. Ahora, las introducciones con una base científica incrementan las probabilidades de que 2 gatos puedan, o 2 o más gatos puedan convivir, pero nadie garantiza que eso suceda. Exacto. Porque es imposible, sería mentirle a alguna persona. Entonces yo siempre arranco primero diciendo a la gente que hay que ir con todo, que no hay que bajar los brazos, hay que tener paciencia, perseverancia y técnica. Pero, disposición y tiempo. Pero, importantísimo, que vayan craneando un plan B. ¿Qué pasa si eso no sucede? Porque cuando uno ya tiene un plan B, craneado, pensado, si las cosas no suceden, nosotros tenemos una vía de escape ya totalmente planificada. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si esto no sucede? O sea, no hay forma que los gatos puedan convivir juntos. Y puede pasar. Bueno, ya sabemos que este gato, tenemos una hermana que quiere un gato y ya hemos probado, bla, 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 bla. Bueno, hay un montón de plan B, pero, a ver, muchas veces hay que entender que la única manera de que las cosas mejoren, no me refiero a nivel conductual en el sentido de que, claro, me mean toda la casa y no aguanto más. No, hablamos del bienestar de los gatos, siempre de los gatos. Es separarlos, es decir, que uno de ellos o 2 de ellos cambien su contexto, porque ese contexto es absolutamente aversivo. Y por más técnicas que uno implemente, sigue siendo aversivo. Entonces, a veces la solución para mejorar la calidad de vida de esos gatos es separarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una casa multigato. Tal vez, aunque tengamos la casa preparada para eso, no va a funcionar igual. ¿Sí? Y cuando me refiero a preparada, volvemos a lo que hablamos al principio, ¿no? Varias bandejas sanitarias,
varios platos de comida, lugares para trepar, si tenemos balcón, terraza o jardín, protegidos, acceso libre, actividades, etcétera, etcétera. ¿Tá? ¿Qué cantidad de bandejas? ¿Qué Eso te ubicación? iba a decir, que ahí podemos romper un mito. Sí, hay varios mitos, pero también podemos dedicarle un capítulo Ok, a todo lo que es modificación funcional del del espacio. entorno, del espacio, pero porque amerita un capítulo, Ujú. ¿no? Pero lo que digo es, si vamos a traer un gatito a casa, como vos decís, hay que informarse. Conocer, exacto. Lo Entender que no básico, son perros pequeños, tampoco son humanos exactamente. pequeños, son Si gatos. vamos a adoptar, siempre, por lo menos yo recomiendo dos. ¿Sí? Dos que se hayan criado juntos, sean adultos o sean Y gatitos, que por historial de lo que te pueda decir la fundación, el hogar de paso, son gatos que conviven. que ya conviven. Porque eso me ha pasado mucho. Es que me dijeron que era mejor dos que uno. Entonces yo fui, me enamoré de este y de este, pero resulta que Claro, se lo llevaban súper mal. Y yo me fui claro, tal cual. así y pobres gatos. Pero Tal porque cual, ¿no? te Cuando hablamos de enamoraste dos gatos, físicamente de X y Y. claro, tal cual, tal cual. Si vamos a adoptar gatitos, no creo que no hay drama, ¿no? Los Gatos gatitos están en adultos. la suya, Ujú. gatitos 2 meses. Bueno, ahora, si vamos a adoptar gatos adultos de un refugio, lo más importante es que desde el refugio nos puedan asesorar qué compatibilidad tienen ciertos gatos. Entonces, si gato A y gato B tienen una buena compatibilidad, no hay nada mejor que adoptar esos dos gatos adultos, porque sabemos que la compatibilidad, si bien al cambio de contexto pueden haber cambios conductuales, las probabilidades están a nuestro favor. Entonces, ya tenemos dos gatos que ya convivieron juntos, que tienen un historial de aprendizaje juntos, que son compatibles, y es muy probable que sigan compatibles, y dos gatos siempre se van a acompañar, van a jugar, van a interactuar entre ellos, y es mucho más fácil para nosotros y para ellos dos que La uno. convivencia. Pero recuerdo, ¿no? Más bandejas sanitarias, más comida, más lugar de Y esparcimiento. Sí. ahí también otra recomendación importante es, si bien hablar con la fundación, el hogar de paso, escuchar lo que tienen para decirte, ojalá vayas y te cerciores tú por tus ojos de lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque también he tenido experiencias donde las fundaciones también se angustian mucho por dar en adopción a los gatos, sobre todo los gatos adultos, por darles un hogar, porque ven que de pronto en ese contexto, por ejemplo, voy a decir gatitos muy temerosos o que vienen y son más bien gaticos ferales, entre comillas, que han llevado ellos, las fundaciones o los hogares de paso han llevado todo un proceso de habituación a los gatos, de desensibilización, etcétera. Adoptan ese gato, a la persona, digamos que el adoptante en ese caso que estoy hablando, sabe que el gato es así, bueno, va a trabajar, se va a asesorar, va a ver cómo lo puede ayudar. Pero después la fundación por darle como la oportunidad de tener un hogar a otro gato, le dice, no, mira, como tú ya tienes este, llévale este, que también le va a ayudar, le va a hacer compañía. Y muchas veces cuando sale de ese contexto ese otro gato y llega a la casa donde el gato todavía está muy tímido, no sale, etcétera, este gato empieza a hostigarlo al otro. Y al final el pobre gato que llegó primero pues ni va a salir ni nada porque pues está asustado, no quiere interactuar con los humanos y ahora llega un gato que lo va a hostigar. Entonces sí es muy importante como no solamente escuchar lo que te dicen, sino ir y ver por tus propios medios la Sí, información. está muy bien lo que decís y me das pie para decir que yo, por ejemplo, cuando propongo a un cliente, mira, me parecería, o me parece que este gato tuyo se beneficiaría de otro gatito, de la adopción de otro Ujú, gatito. ujú, Más allá de si es gatito o gato adulto, se ujú, beneficiaría. Entonces, lo primero que yo le digo es, a ver, vamos a trabajar con ciertos refugios que yo conozco, ujú. en el sentido que yo tengo una forma de trabajar y no cedo en eso. Una cosa es que vos ya vengas y me digas, mira, tengo este problema, tengo un gato, adopté otro gato de la Ya calle, la tuve que embarré. rescatar un gato y tengo un quilombo bárbaro. Ok, vamos a trabajarlo. Y Ujú. otra cosa es que vos me digas, bueno, quiero adoptar. Entonces ahí sí, el camino que podemos hacer juntos incrementa muchísimo las probabilidades de que las cosas salgan bien. Claro.
Entonces, primero elegir qué conviene, gatito o gato adulto, qué tipo de temperamento compatible con el tuyo, qué tipo de hogar tenés, qué necesidad, o sea, si trabajás todo el día afuera, si trabajás en tu casa, si tenés una casa, si tenés un departamento, qué tipo de seguridad, qué tipo de temperamento tiene tu gato, se hace un análisis funcional de todo. Las cosas funcionan, pero hay una cosa que para mí es una regla importante. Hablar con el refugio y decirle, mira, vamos a hacer esto, necesito un gatito así, si tenés, con este temperamento, estas condiciones, pero vamos a ponerlo a prueba durante una semana. Es decir, el gatito viene a casa, durante una semana vamos a hacer una introducción, vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver cómo responden ambos gatos. Porque en el caso que las cosas no funcionen, y no funcionan porque la técnica te está diciendo que no funciona, no porque uno cree que no funciona, ese gato tiene la posibilidad de volver al refugio, incluso hasta probar otro gato, porque no necesariamente que haya un gato incompatible con otro, ese gato va a ser incompatible con todo, se generaliza la incompatibilidad, ¿no? A mí me pasó muchas veces, pero me acuerdo, uno de los gatos que no quería saber nada con los gatitos que le llevábamos. Y no me acuerdo si el tercero o el cuarto. Match. Chau. O siguen conviviendo juntos. Por eso es muy importante que la gente ponga claro esa regla. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene miedo y me dice, ¿sabes por qué no adopto otro? Porque tengo miedo de adoptar que no funcione y el refugio me diga, no, lo lamento, ya está. Y muchos trabajan así, Sí. Entonces hay que tener en cuenta, como adoptante, que hay que poner a prueba para que las cosas funcionen y para que todos estemos contentos. Gatos incluyendo, ¿no? Obviamente. Y que los refugios tengan esa forma de trabajar. Importantísimo las personas como tal que tienen quieren, mejor dicho, adoptar otro gato, conozcan su gato primero. Sí, por supuesto. Al pie de la letra. Porque no todos los gatos se benefician de otro gato. Exacto. Eso está claro. Muchas veces también el implementar el análisis funcional nos deja bien claro las necesidades de un gato, entonces es mucho más claro que inferir si mi gato está aburrido, si mi gato triste, ¿no? Esas inferencias de procesos emocionales que nosotros creemos, mi gato llora, mi gato está triste, mi gato me odia, mi gato tiene ganas de tener un compañerito. A ver. Pero cosas básicas como, por ejemplo, la diferencia de edad. Eso, pues, o sea, obviamente hay muchas cosas que se infieren, pero por ejemplo, si tengo un gato de 10, 13 años y es que, pobrecito, está solo, voy a traerle un gato de 3 meses, les aseguro que eso puede ir muy mal. Pues porque depende del gato de 3 meses, ¿no? Depende de la energía que tenga ese gatito. Exacto. Bien, igual, aún así, yo los pongo a prueba. Porque no sabemos qué tipo de interacción van a tener en ese contexto y esos dos individuos como individuos. Entonces hay que ponerlos a prueba, porque tal vez inferimos que un gato de 13 años no se va a bancar a un gatito que salte por todos lados, y al ponerlos a prueba, sucede que sí. ¿Por qué? Porque ese gatito, en este contexto, diferente al del refugio, tiene otro tipo de comportamiento. Entonces, siempre se evalúa y se pone a prueba. Que tampoco te va a garantizar nada porque el gato va a crecer. El gato va a crecer. Esas las ventajas, desventajas de gato pequeño con gato adulto, ¿no? Exacto. El gato pequeño, como vos decís, va creciendo, va aprendiendo, va cambiando sus conductas, ajustándose al medio, pero también hay que entender que ese gato va a ir creciendo y se va a ir ajustando a la interacción con un gato en donde ya hay un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando el gatito va y le muerde la cola o le juega con la cola al grandote, el grandote le bufa y le da un cachetazo, que nosotros lo tomamos como algo no deseable, muchas veces es un comportamiento que a largo plazo puede llegar a ser funcional. Claro, ¿por qué? es necesario. Porque el límite que le pone el gato adulto es lo que le enseña. Le provoca exactamente un aprendizaje al gatito, y el gatito crece aprendiendo cuándo sí, cuándo no. Exacto. Entonces, cuando uno hace un análisis de comportamiento, yo siempre digo, hay que hacer un análisis molar de la conducta. Es decir,
a largo plazo, no tan centrarse en lo que está ocurriendo solamente. Porque ahí le podemos errar. Lo que está ocurriendo, claro, el gato adulto le bufa, le pega al chiquitito, el chiquitito sale volando y la gente se agarra la cabeza y dice, no, esto no va a funcionar, y se preocupa. Y en realidad, cuando vos haces un análisis observacional, molar, es necesario. El gato chiquitito está en la suya, sale volando y después sigue jodiendo, ¿no? Sigue saltando para todos lados. Pero no intervenir en eso sería un gran problema a largo plazo, porque necesitamos que se den estas contingencias para que se den los aprendizajes, porque si no, no aprenden nada. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí me das un poco también pie a hablar de pronto de cómo yo trabajaba antes y de lo que se conoce ahora y que se escucha mucho, que es el protocolo de introducción y lo que sí debe pasar y lo que no debe pasar y qué es lo que significa que un gato y otro se la lleven bien, como por ejemplo que nunca se bufen, que nunca se persigan, que nunca se manoteen y todo ese tipo de cosas que al final, y uno lo ve y lo ve en los libros, como un protocolo, como un checklist de haga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y ojo, se bufaron, no, ya, interrumpa, no sé qué. Entonces, eso a la final lo que va a generar son muchos más problemas. Y eso es, pues, eso es algo muy bonito que yo he aprendido con todo este camino y de la forma de trabajar que tengo hoy en día. Y es eso, después de haber hecho el análisis, tal vez ese bufido, esa cachetada, esa perseguida son necesarias. Claro. Entonces eso es muy importante porque eso es lo que ve la gente, eso es lo que la gente, incluso antes de consultar, busca y googlea y busca y bueno, cómo introducir gato, entonces haga esto. Y claro, ya cuando llegan yo sé que igual a ti o a mí, llegan con un problema de este tamaño porque han cometido... Así, igual en checklist, un montón de errores que a la Podemos final... tener 10 introducciones de 2 gatos adultos y las 10 van a ser distintas. Porque, a ver, ¿qué es la introducción? Es poner en contacto 2 animales que vienen de contextos distintos, con historias de aprendizaje distintos, con conductas distintas, y lo que básicamente intentamos es evaluar las conductas de cada uno si son o no son compatibles. Compatibles en el sentido, digamos, bueno, lo que la gente entiende por compatible, ¿no? Que no se peleen, digamos, que no se agredan fuertemente, que estén bajo un mismo techo. Claro, que puedan convivir. Exacto. Sin afectar su bienestar. Exacto. Sin tener afectado su bienestar. Entonces, cada situación amerita un análisis particular, porque ya el hecho de que cada situación se dé en un contexto ambiental distinto, amerita un análisis particular. Por eso yo soy enemigo acérrimo de las recetas de cocina y de protocolos de acá, protocolos de allá, y si esto pasa... Bueno, en psicología nosotros tenemos ese tema, ¿no? Los que seguimos el enfoque conductual, o más científico, tenemos el problema del DSM, ¿no? Que es el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ¿no? Lo peor que, o sea, si tenés ansiedad, tenés que cumplir estos 20 requisitos, y si cumplís 19, no tenés ansiedad. Si cumplís, es una ridiculez atómica. Pero es un paralelo exactamente igual a lo que estamos hablando que está pasando hoy en día con los gatos. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el gato bufa es una... Y entonces el gato pasa lo de que esté ansioso a que esté feliz, de que deje tener, bueno, que tiene miedo y que se la lleve bien con el otro. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, A, B, C y comprar Z, D, J. No, ridículo. Entonces que viene el tema de las feromonas, que el collar, que conecte esto, que las flores de Bach, etcétera. Es como... buscando... Y no funciona nada. Y aparte, como no tienen ningún tipo de evidencia científica, si funciona, habría que evaluar si hay una correlación positiva, lo que llaman un tamaño del efecto notable, para determinar que fue eso lo que funcionó. Porque es como, yo siempre pongo el ejemplo, que creo que ya lo pusimos en la temporada 1, del resfrío, ¿no? Tengo un resfrío, bueno, tomá estas flores de Bach, que en una semana se te pasan, y en una semana se me pasó el resfrío, porque son milagrosas. Yo creo que lo milagroso, entre comillas, es el sistema inmunitario que en una semana
se encargó de eliminar el virus de tu cuerpo. O sea, la correlación no era la que vos creías. Y ¿Por no qué? es Porque no hay un causa-efecto. estudio. Claro, no hay causa. Por eso es muy importante aclarar que cada introducción amerita un análisis particular de eso, de esa introducción y no protocolos o recetas, porque no solo no van a funcionar, sino que podemos empeorar un montón de cosas. Y ojo Por ejemplo, que ahí cuando hablas, antes de que continúes, que cada introducción es diferente, no solamente cada caso es diferente, sino cada introducción entre cada uno de esos gatos. Si tienes 7, la introducción de este gato nuevo va a ser diferente con cada uno de esos 7 que tienes. exactamente. Ponele que te habrá pasado, y a mí me pasa siempre, que tenemos 3 gatos y de repente nuestra pareja se vino a vivir a casa con sus 4. 2 gatos. Sí, con un historial de aprendizaje. No, tenemos 5 al final, con un historial de aprendizaje distinto. Bueno, hay que entender que no es que yo voy a introducir los gatos de Martín con los gatos de Fabiana. Tengo que introducir el individuo A con el individuo A de Fabiana con el individuo B de Fabiana. El B de Martín con el individuo, o sea, No son es fácil. individuos, no grupos. Entonces, la introducción se vuelve mucho más compleja y aparte puede pasar que un gato reaccione mal a 2 gatos juntos, pero bien a esos gatos de forma individual. Entonces, también hay que evaluar eso, porque un gato puede tener respuestas agresivas hacia 2 gatos juntos, pero no cuando los gatos están solos. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas y no caer en estas recetas en protocolo, que si esto, que los trapitos de con olor, que el vidrio de por medio, que si es macho es compatible con macho. Sí, no, eso es una bobada que no tiene ningún sentido. Ahora podemos hablar de los trapitos con olor, del vidrio, de si macho, hembra, hembra, y todas esas pavadas que no tienen ningún sentido, ninguna evidencia, y se repiten, y podemos hablar de esos y otros mitos más. Así que eso es muy importante. La pregunta que te hago, en base a tu experiencia, ¿qué conviene adoptar si tenemos un gato adulto? ¿Gatito? ¿Gato adulto? ¿O ese mito de que si es hembra se lleva mejor con una hembra y si es macho con un macho, que es una burrada total? No, pues depende, como estábamos diciendo ahorita, depende básicamente de ambos individuos, sobre todo del gato que ya tienes, pues para saber en tu contexto qué puede llegar a ser más funcional, si un gato bebé, si un gato adulto, con qué características, pues porque puede ser un gato bebé, pero bueno, por ejemplo, si yo tengo mi gato adulto y es súper activo, súper activo, le corre, salta, brinca, pues de pronto en ese contexto un bebé que es más activo pues puede llegar a ser funcional, no necesariamente tiene que ser adulto. Exactamente, o al revés, ¿no? Si tengo un gato muy Súper, tranquilo, ajá. no tan grande, pero tranquilo, ¿viste? Y le traemos una dinamita y, ¿viste? Va a ser Pero medio incompatible. independientemente si es macho o hembra o de qué color sea o de Sí, qué aclaro raza. algo, eso de que si es hembra tiene que ser hembra y macho tiene que ser macho, no sé de dónde lo sacaron, pero es una pavada terrible, no tiene nada que ver si es macho o si es hembra, si no tiene que ver mucho el contexto, la historia de aprendizaje de cada gato y el temperamento, pero Y obviamente también el tema de la esterilización. de la Pues esterilización, bueno, si tengo eso una ahora hembra, si tengo una hembra entera y voy a obviamente. traer un gato entero, pues Cuando hablamos de incompatibilidad, no vamos a tener un macho entero y ponerlo en un contexto en donde hay una hembra entera o castrada o al revés. Es decir, estamos hablando o 2 de, machos enteros. claro, estamos hablando de gatitos o de gatos adultos ya castrados, pero de la incompatibilidad que se cree que hay por el solo hecho de ser macho y hembra. Es ridículo. No yo cuando hay una condición de macho entero o hembra entera, y obviamente no. O dos machos O también enteros. con el tema de las razas y los colores, que es que no, es que los gatos Sí, naranjas bueno, son súper eso podemos activos. Entonces... hablar. No, eso es una pavada también. Totalmente, no hay ninguna correlación de absolutamente nada entre los genes que determinan el color del pelo y el comportamiento, que es algo mucho más complejo. Una boludez total, que también podríamos hablarlo en un capítulo. Pero yo quiero leerte un estudio
sobre eso de machos y hembras, si son o no son compatibles. Ujú. A ver, te lo leo tal cual, ¿no? Dice así, los gatitos y adultos mayores, es un extracto, ¿no? Que yo hice. Los gatitos y adultos mayores fueron aceptados más fácilmente dentro de los grupos ya conformados, siendo indistintamente parejas de machos, hembras o mixtos. Esto lo dice McDonald. En 1987, bueno, yo voy haciendo las referencias, las citas. El siguiente párrafo de Horowitz, Daniel, de 2015, dice, de Manual de Comportamiento en Pequeños Animales, después podemos poner las referencias a La esto, ¿no? descripción. En el libro, de donde lo saqué. Dice, los miembros de una colonia o de un grupo familiar muestran variaciones individuales sustanciales en lo que se refiere a la sociabilidad y a la selección de individuos con los cuales establecer vínculos. El sexo no importa en este tipo de acercamientos. Esto lo dice Sung, 1998. Ya se trate de machos o de hembras, algunos tienen niveles de interacción alto, mientras que otros niveles bajos. Sarah Head, en el capítulo 21 sobre agresividad felina del mismo libro, aclara, la agresión entre machos no castrados y hembras es verdaderamente escasa, pero de ocurrir, la diferencia de sexo en numerosas observaciones no ha tenido relevancia. Es decir, que se lleven bien o se lleven mal, para decirlo de una forma fácil, no tiene nada que ver con si son hembras o son machos, tiene que ver con, vuelvo a repetir, contexto, historia de aprendizaje, temperamento, tipo de contingencias en el momento, un montón de situaciones que se van dando, pero que el hecho de que sea macho, hembra, de una raza, de otra, o de pelo naranja o pelo negro, no tiene absolutamente nada que ver. Ujú. Eso está bueno aclararlo porque muchos me han dicho, no, porque yo leí por ahí que si tengo un macho tiene que ser un machito, si es hembra tiene que ser una hembrita. No, Ujú. tienen que ser compatibles a Ujú. través de un análisis funcional de sus conductas, punto, pero no machito, machita, hembra, no tiene ningún aval científico. Y si lo tiene, muéstrenmelo. Ujú. Bueno, dicho esto, ¿qué otros mitos? A ver, ¿qué opinás de los trapitos con olor? Ok, ¿Sirven, no sirven? los usé. Tengo que confesar que los usé, obviamente, Todos los usamos, los trapitos con olor, en nuestra época en nuestros de inicios falsas creencias. de seguir un protocolo, etcétera, porque Sí. eso era parte de estos protocolos que aparecen. Entonces, bueno, listo. Entonces, paso 1, trapito. Vamos a contarle a la gente qué es ese protocolo del trapito. Coja una media, coja un trapito limpio, lo que sea que tenga. Vaya y se lo frota al gato que llegó, al gato nuevo, en cualquier parte del cuerpo, y va y se lo lleva al gato residente, lo pone, y cuando el gato lo huela, se acerque, dele cosas de comer. Ese es el protocolo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el gato residente asocie ese olor del gato nuevo con comida o con cosas que le O gusten. simplemente ponérselo para que le bufe al trapito y se vaya acostumbrando al olor del otro gato, ¿no? Exacto, Esa es exacto, otra. exacto. Eso me parece que, pues ya ahora desde otro ámbito que lo veo, que es un error muy grande. Primero, pues no funciona, y segundo, puede funcionar muy mal, porque al final Sí, incluso... aclaro que en el 90 y pico % de los casos no funciona. De hecho, es evidencia que nosotros tenemos en nuestros casos que la gente te dice no me funcionó esto y no, es que no va a funcionar porque ahora vamos a explicar de forma científica desde la psicología del aprendizaje por qué eso no funciona. Y contar por qué también Pues puede funcionar mal. porque incluso, o sea, si primero el gato, tenemos que entender que tiene un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros. Entonces, sobra el trapito. El gato ya olió al otro gato. Antes de que nosotros nos Lo demos escuchó, cuenta, lo olió, lo percibió, claro. ya sabe que hay otro gato antes de que nosotros lo sepamos. Y si de pronto este gato residente percibe ese olor como una amenaza, como algo que aversivo, algo que no quiere en su entorno, en su territorio, lo que sea, yo ponerle ese olor directamente en su nariz y hacer lo que, bueno, que me reciba algo que, por ejemplo, en algún momento siempre me recibía la comida, le encantaba la comida húmeda, y empecé a ponérsela junto con este trapo. Lo que voy a generar incluso en ese contexto es que el gato ya no me coma esa comida, precisamente porque asocia ese olor de algo que no le gusta con la comida, y finalmente pues
Sí, pierdo ese, por ejemplo. Es importante lo que vas a decir, pero vamos a hacer un paréntesis. Voy a explicar algo, ¿sí? El que quiera ampliarlo, ya sabe, nuestros capítulos de la temporada 1, condicionamiento clásico. Exacto. Y nos preguntan libros, textos, pero quiero aclarar algo. Es importante y te dejo seguir para que la gente entienda. Cuando vos pasás el trapo con este olor del gato nuevo y se lo pones al otro gato, probablemente el gato residente reacciona mal a ese olor, ¿no? O sea, le bufe al trapo, un olor desconocido, le puede bufar, etc. Y ahí pueden pasar dos fenómenos. El primero es dejarle el trapito para que se vaya acostumbrando al olor, ¿no? Eso es un fenómeno que en psicología del aprendizaje se conoce como fenómeno de habituación. Habituación estimular, ¿no? Se habitúa al olor el gato. Y lo que vos decís de ponerle, por ejemplo, golosinas, para que vaya asociando el olor con algo bueno, técnicamente se conoce como contracondicionamiento. Ahora, lo que vos decís tiene que ver con esto. Si el olor, el estímulo, olor en el trapo, es demasiado aversivo, puede existir un contracondicionamiento inverso, es decir, lo que termina condicionando de forma excitatoria, aversiva, es la golosina. Entonces, el gato, ya cuando ve la golosina, no me la coma más, porque queda asociado. Claro, fue al revés. Dependiendo del valor estimular que tenga tanto la golosina como el olor, ¿no? Eso también es verdad. Y es algo que se escucha mucho y que es como la técnica que tienes, que lo asocie con, entre comillas, que lo asocie con algo bueno, con algo positivo. Y eso mismo lo implementan un montón en las veterinarias y sí, me ha pasado mil veces. Creen que lo hacen bien, entre comillas, pero al final lo están haciendo totalmente al revés. Al revés, porque es mucho más aversivo lo que padece el gato en la manipulación, en el dolor que sufre y todo lo demás dentro de la veterinaria que el atún que le estás dando. Por lo tanto, ya el atún se ha asociado con ese evento aversivo y ha contracondicionado el atún como estímulo apetitivo. Yo tengo un paréntesis para que sigamos con el tema, pero con este tema de asociar las cosas, digamos que entre comillas al revés. Una vez en una consulta, yo le estaba preguntando a la persona si pues le daba algo diferente a su comida, al gato, que qué le gustaba, bueno, estaba indagando. Y me dijo, no, yo en algún momento, los tubitos estos de la cremita esta que a muchos gatos, entre comillas, les gusta. Que en tu país se llama churu. No, es que eso no. Es de Indonesia, creo. O sea, así se llama. La marca es Inava y el churu es como se llama. Pero ya hay varias. O sea, digamos que esa es la marca. No quería decir marcas, pero bueno. Que nos patrocinen. Acá en Argentina está el cremi de Catit. Que tiene también. Es lo mismo. Exacto. Entonces, ella me dice, no, yo se los ofrecí, no les gusta, incluso hacen arcadas. Cuando se los muestro, y yo no entiendo por qué, yo indagando más, yo, bueno, pero cuéntame, ¿cómo fue esa primera experiencia de los gatos con esa comida? ¿Cómo? No, es que fue en la veterinaria, cuando los estaban vacunando, los estaban manipulando, y al tiempo que los estaban manipulando, les estaban poniendo en la nariz el churu. Claro, yo le dije, claro, ahí tienes la respuesta. Ahí está, en la historia de aprendizaje está la respuesta. Exacto. Entonces, siempre claro, ella lo entendió y se rió, pero sí, claro. Ya el gato huele el churro y le dan ganas de vomitar, o sea, quedó totalmente asociado a han condicionado el olor de ese producto que encima hay que entender que si ese producto se le da por primera vez en esas condiciones, es más fácil de condicionar de forma aversiva que si ha tenido una historia de aprendizaje previa, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo humano de poner el sushi, pescado crudo y todo eso. Yo no como porque soy vegano, pero si vos has comido sushi repetidas veces, pero en un lugar te intoxicaste, probablemente durante alguna par de semanas no quieras saber nada con el sushi, pero después vuelvas a comer. Exacto. Pero si vos tenés medio como aversión a eso, medio reticencia, y te han convencido de comer sushi, nunca comiste, y te has intoxicado, es altamente probable que nunca más pruebes un sushi. Claro.
Bueno, con respecto a Al los trapito. fenómenos, al trapito, con olor, la media con olor, voy a comentar por qué no funcionan. Ponele que le dejamos un trapito con olor y el gato le bufa, le doy y poco a poco se va acostumbrando al Ujú, trapito, ¿no? Un fenómeno de habituación estimular. ujú. O como vos decís, le vas dando churu, churu, Lo golosina, y recibe, etcétera. bueno, y va perdiendo, digamos, función aversiva ese estímulo, que puede ser por habituación incluso, No ¿no? No necesariamente necesariamente un contracondicionamiento. Exacto, exacto. Pero aún así el gato le deja de bufar al trapito. ¿Eso significa que cuando pongamos a los dos gatos juntos, porque el gato se habituó al olor del gato nuevo, va a generalizarlo al gato nuevo? La No. respuesta es no. Eso no existe. Eso no pasa Mm, ningún tipo de evidencia. La evidencia, que se estudia muy bien en psicología del aprendizaje, sugiere totalmente lo contrario. La habituación es específica del estímulo habituado. ¿Qué significa esto? Que este gato dejó de bufarle al olor del trapito, un conjunto estimular, De ese pero cuando ve el trapo, otro porque gato, puedes cambiar el trapo y claro, de ese vuelve y bufa. trapo, y sin embargo, cuando lo pones frente al gato, se mata. Si lo pones directamente, se matan. Ujú. Y si lo pones a través de una barrera física, se bufan igual. ¿Por qué? Porque el gato aprendió que ese estímulo compuesto de trapito más olor no era peligroso, no era relevante, por lo tanto, al principio sensibilizó de bufar y después Se fue habituó. bajando la Ujú, curva, habituación. ujú, Ahora, la habituación no se generaliza. ujú, Es más fácil de generalizar la sensibilización a un estímulo que la habituación. Por lo tanto, es un tema de supervivencia, ¿no? Es un tema ujú. filogenético también. Por lo tanto, no tiene ningún sentido Perdiste el mezclar, tiempo. perdiste el tiempo. No tiene ningún sentido porque vos lo que tenés que hacer desde el principio, bajo supervisión de un profesional, es poner en contacto a los gatos. No digo contacto directo para que se maten, ¿no? Ujú. Pero poner en contacto lo máximo que se pueda, estímulo con estímulo. Es decir, yo quiero que mi gato introducir a este gato nuevo a mi otro gato. Ok. A gato en conjunto, o sea, Usa- gato todo. No, no vas a, claro, claro. desintegrar el gato en olores, en pelos. No, No, el gato. directamente evaluar cómo funcionan estos gatos con ciertas técnicas. No es así, no digo que los pongan juntos y se maten, ¿eh? Exacto. Ojo. Ujú. Nada de trapitos. ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Qué pasa con los gatos que se ven a través de un vidrio? Lo mismo, no es recomendable. ¿Por qué? Porque si un gato quiere liquidar, matar al otro, a través del vidrio, lo único que logramos es que cada vez que lo vea, intente, no pueda y se frustre. Se vaya frustrando y puede Incremente incluso la motivación haber agresión redirigida. también. Aparte, el vidrio lo que hace es provocar en el gato otro tipo de aprendizaje, ¿no? Que ya es un tema un poquito más técnico, no sé si meterme o no, si es del condicionamiento operante o del condicionamiento clásico, hablamos de una inhibición de ciertas respuestas, o sea, el gato aprende que como está el vidrio no puede hacer nada, entonces, digamos, retiene o Se inhibe. suprime sus Ujú, conductas. ujú. Pero después cuando le abrís el vidrio se matan igual. O sea, no hay aprendizaje. Lo único que aprende el gato es a que el vidrio... Es como decir, le tengo terror a los perros. Cada vez que veo un perro salgo corriendo. Pero como este perro que veo ahora en la esquina está atado, puedo caminar a la cerca, no pasa nada. Pero eso no quiere decir que vos eh, hayas suprimido, o sea, Ujú, hayas el miedo. disminuido tu miedo a los perros. Significa que tu miedo ha sido inhibido por un estímulo que es inhibitorio, que es la correa. Ujú. Esto pasa lo mismo. Entonces, trapito desmistificado, no sirve para nada, pierde tiempo. A través del vidrio, a ver si se tengan contacto a través de un vidrio para... No sirve. Primero porque el vidrio es una barrera física que impide un montón de cosas. Y Ujú, dijimos que el gato tiene que tener contacto con todo, con sus ujú. olores, su forma. Y por otro lado, provoca frustración, no hay ningún tipo de aprendizaje. Que se vean a través de un vidrio no significa que los gatos aprendan que el otro es compatible o no compatible, o es agradable o no es agradable. Términos mentalistas, pero bueno, no importa. Ujú, Dualistas, ujú. pero para que la gente lo entienda. Entonces, vidrio yo no uso. De hecho, no aconsejo ni siquiera que se vean a través de un vidrio. Yo prefiero tapar el vidrio. Que no tengan ningún tipo de contacto y que solo lo tengan a través de sesiones programadas. Eso por un lado. Ya dijimos los de hembra, hembra, macho, macho.
¿qué otro mito? No sé, no se me ocurre ahora. Bueno, el tema de las feromonas, los Feromonas collares y todo, sintéticas. es exacto, ajá. Todo ese Feromonas tema sintéticas. que, bueno, vas a introducir un gato, entonces compra 800 collares y ponles 800 collares a los gatos y conecta esas feromonas y nada, y el Sí, trapito ojo y con a el los tema de que... los collares, que el collar, ojo que muchos collares, para gatos que no están acostumbrados a usar collar, puede ser un molesto, aversivo, y si le vamos a poner el collar cada vez que le vamos a presentar al otro gato, y el otro, puede haber un tema de contracondicionamiento ahí. Claro, Entonces, ojo con eso también, ¿no? Y con el no tema de las gasten plata en eso. feromonas, sí, sí. A ver, no hay evidencia sólida, pero ninguna evidencia sólida que respalde el uso de feromonas. Por lo tanto, yo siempre digo, si te querés comprar feromonas sintéticas, compra. Si En tienes mi la... país salen Ujú. carísimas. No, pues acá Entonces, también. lo único que evidencia un cambio conductual es técnicas y procedimientos de aprendizaje. No hay otra, no hay milagros acá. Si querés ponerle feromona y sos feliz y te sentís bien, ponele feromona, sé feliz y Gasta tu sentite plata. bien. Sí, acá en Argentina no es de mucha felicidad comprar feromona, pues prácticamente hay No, que yo empeñar un siempre auto. les digo, más bien esa plata, inviértela en adecuar el espacio Exactamente, y te totalmente. sale hasta mucho mejor. Invertirla en una puerta gatera, en más bandejas, en Ujú. comida de mejor calidad, en nada. Sí, totalmente. Pero bueno, dejamos al criterio de los oyentes si quieren o no Pero quieren que sí invertir en quede eso. claro que no es mágico y que no les va a solucionar la vida. Y no, exactamente. Y que no hay evidencia sólida. Porque si encuentran evidencia, me comprometo a leerla junto con ustedes y les enseño cómo leer una investigación Ujú. y darse cuenta si es o no sólida la evidencia que hay, ¿no? Porque no cualquier investigación es sólida, ni cualquier cosa que se publica en cualquier revista es algo a tener en cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, para que un procedimiento eh, sea verdaderamente efectivo, tiene que pasar por un montón de controles y yo me comprometo, el que quiere, leerlo y mostrarles dónde están las fallas, cómo se leen las investigaciones, cómo podemos leer un paper, eso en otra ocasión lo podemos hacer, para que la gente aprenda que no todo lo que se publica en cualquier lugar, aunque sea de la Universidad de Pichi Pichi, es evidencia sólida, ¿no? De hecho, muchas evidencias están pagadas por... Pero no quiero entrar en ese tema porque no es motivo no es tema de hoy, pero sí que el tema de las feromonas sintéticas, Ujú. yo jamás utilicé feromonas sintéticas, No, ni necesité yo de sí feromonas lo sintéticas. utilicé en mis principios. Sí, en el principio de la mayoría. Ujú. Yo ni siquiera, porque acá la verdad que son tan prohibitivas que no, Sí, es claro. imposible. Bueno, hablamos de trapitos, vidrios y demás. Y también, ¿qué pasa con los platitos de comida detrás de la puerta y todo eso? Sí, ese es otro paso de este protocolo. Entonces tienes la puerta cerrada, vas poniendo comida a cada lado de la puerta, al gato que llega y los otros gatos afuera, y la vas poniendo lejos y cada vez más cerca. Entonces los gatos deben comer la comida y si comen la comida es signo de que se la están llevando bien. Me haces reír con tu cara porque, bueno, sí, yo también me río Claro, porque o sea, yo lo utilicé, lo siento, sí, me es confieso. como pensar que porque sos de Tauro vas a tener... o sea, yo escucho, claro, y me causa risa, ¿no? No, Pero pues es bueno, como si me van a presentar a mí a alguien y yo me estoy tomando aquí un café delicioso a este claro, lado y al claro, otro lado de la puerta está la otra persona también haciendo, claro, sí, sí, no, sí. En todo caso, más que café, no sé, un trago eso, más, algo con eso, más con más representativo. valor, sí, más apetitivo. Pero bueno, porque es una pavada eso. Pues básicamente igual, estás perdiendo el Por tiempo muchas cosas, como pero lo del trapito, o sea, pues puede pasar lo mismo y ha pasado que se condicione la comida, incluso por los sonidos, el olor, porque incluso el otro gato puede lanzarse contra la puerta y asustar a uno o al otro. Pero pues básicamente no, por lo mismo, porque es que, no claro, está eso viendo es muy... físicamente el estímulo al que queremos Claro. Igual eso es introducir. mucho más difícil que ocurra. O sea, lo que va a ocurrir Es que muy pierdes el tiempo. probablemente
es que el gato siga comiendo porque la comida ya se ha asociado con otras situaciones, es decir, la comida se transforma en un estímulo que no se va a asociar con el otro gato. Y que los gatos sigan comiendo, tal vez más reticentes a comer cerca de la puerta donde hay otro gato, pero terminan con hambre y terminan por comer. Y eso no garantiza absolutamente nada, primero, ningún tipo de contracondicionamiento. Y segundo, que cuando abras la puerta se van a matar igual. ¿Por qué? Porque le estamos dando la comida que ha sido previamente asociada con otras situaciones. Es un estímulo incondicionado, por lo tanto, cuando hay hambre, el gato va a comer. Y se asociarán muchas cosas que están pasando alrededor del gato en ese momento, no lo que está pasando a través de la puerta. Exactamente, no tiene ningún tipo de sentido. Es como si a mí me dijesen, bueno, te voy a regalar $500 toda la semana. Y después me digan, bueno, ahora los $500 te los voy a regalar si haces determinado... Y yo te voy a decir, no, pará, si me los venías a regalar... Yo, o sea, es un operante lo que estoy diciendo, es un condicionamiento operante, pero no... Es distinto a lo que estamos diciendo, pero lo que voy diciendo es, ¿qué te señala a vos que poniendo su plato de comida de un lado y del otro, con una puerta en el medio, porque el gato coma al lado de la puerta, va a interpretar o va a aprender que el otro gato no es peligroso y va a terminar teniendo otro tipo, va a cambiar su comportamiento? Nada, nada de nada, no existe eso. No pierdan el tiempo con esa pavada. Y, por otro lado, quiero hablar de algo que sí es más serio, que lo escuché muchas veces y me parece muy serio, porque eso sí puede no solo afectar la introducción a futuro, sino afectar el bienestar de los gatos y empeorar toda la situación, que es utilizar transportadoras o como corrales, sistemas de introducción. también. O corrales pero yo lo vi, corrales no vi, pero sí transportadoras. Es decir, meter al gato nuevo, adulto, no gatito, que no es lo mismo, adulto, dentro de la transportadora y dejar que los otros gatos de la casa bollen alrededor de la transportadora o directamente los dos gatos dentro de la transportadora enfrentados. Eso es terrible, un terrible consejo. ¿Sí? Imagínense un gato que es rescatado, sale de un refugio, de un entorno que no conoce, pasa a otro entorno que no conoce y de repente lo dejan adentro de una transportadora donde no tiene control sobre escape o evitación y alrededor hay otro gato bufándole, pegándole a la transportadora. ¿Esta introducción va a buen puerto o a mal puerto? No. Pobre gato. Desastre, desastre. ¿Sí? Muy probablemente ese pobre gato, dentro de la transportadora, termina en un estado de indefensión aprendida. Creo que la indefensión aprendida la hemos tocado en uno de los capítulos. No me acuerdo no estoy muy bien. segura. La indefensión aprendida es un estado, ¿sí?, psicológico. Les sugiero a los oyentes de leer sobre indefensión aprendida de un psicólogo llamado Martin Seligman. Creo que en la década del 60 hizo sus investigaciones con perros. Los motivo a los oyentes a investigar por su cuenta de qué se trata la indefensión aprendida, quién fue Seligman, cómo eran los experimentos, que hoy no creo que se puedan hacer, bastante controversiales a nivel ético, pero bueno, dieron pie a toda esta investigación sobre indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando el organismo, sometido a una estimulación aversiva constante, en donde no puede hacer nada por evitarla o escapar de esa estimulación, pierde el control de su comportamiento y se entrega, como un zombie, se entrega en un estado de estrés absoluto. Bueno, es una entrega, no es que el organismo se habituó a esos estímulos, sino que se entregó. Y ya lo que Por lo vemos... tanto, lo reventaste en todo sentido. Porque a nivel fisiológico, un desastre. Le disparaste respuestas de estrés. Bueno, pero a nivel conductual, a nivel de aprendizaje, ese organismo, gato, perro, humano, que aprendió que no tiene control sobre lo que le sucede, va a generalizar el aprendizaje, esto está evidenciado, a otras situaciones en donde tampoco va a reaccionar ni a estímulos apetitivos, ni a estímulos... O sea, lo convertiste en un zombie. Pero puede llegar a pasar que en algún momento ese gato reaccione y cuando menos te lo esperas se maten con el otro gato. O sea, no aconsejamos
pero bajo ningún aspecto, quien recomienda este tipo de introducciones en su vida agarró un libro de psicología del aprendizaje. Y las he visto mucho. Y he visto que la hacen y la recomiendan. Sí, en su vida agarraron, yo les encomiendo agarrar un libro de psicología del aprendizaje o psicología científica y pónganse a leer, muchachos, porque están haciendo las cosas mal. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, lean a Seligman, lean los experimentos que hizo Seligman. Vuelvo a repetir, creo que en la década del 60, no tengo acá la información, creo que el 67 hizo los experimentos con perros, léanlos, aprendan de qué se trata la indefensión aprendida y van a ver que es una burrada y es terrible Peligroso. someter a los gatos a este tipo de introducciones donde no les proveemos situaciones de evitación o escape. ¿Sí? Fundamental. ¿Ah? Y lo que van a ver es un gato, como dice Hernán, como totalmente zombie o quieto. Y entonces falsamente la gente cree, claro. no, está tranquilo, es que está tranquilo, míralo, no bufa, no se erizó, no nada, está tranquilo. Abren la puerta, sacan el gato y ¡kabum! ¿Kabum? No, o el gato queda en indefensión durante un tiempo y luego aprende, se va recuperando y ahí... Toma lo tuyo. A la que te criaste. No, para nada. Y lo que te propongo, pues ya pasó 1 hora, creo, y se hace muy largo, lo que te propongo es que hablemos de técnicas de introducción con bastidor, con arnés o pretal, que le hicimos acá, con correa, en un segundo episodio. Sí, me parece ¿Vale? perfecto, para que que no quede este de como tan largo. Ahí vamos a hablar un poquito entonces de lo que, algunas de las técnicas que nosotros utilizamos. Claramente no vamos a dar el protocolo, la receta, ni el cómo hacerlo, es que no pero hay, sí no existe el vamos protocolo. a contar un poco desde la experiencia cómo se maneja. Exactamente, dale. Así que bueno. Listo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que le den manito arriba, que se suscriban, que lo compartan, que nos perdonen si nos demoramos mucho en publicar, pero bueno, no vamos a dar que muera, que aquí estamos. Y bueno, tendremos una segunda parte de este mismo episodio. Dale, nos vemos, Mari. Nos vemos, Hernán. Saludos a todos los oyentes. Gracias, chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.